nuestro tema de hoy, el mensaje de Dios a María y lo que significó para su vida. Vamos a empezar leyendo en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, dice lo siguiente. Dice, a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel otra vez a un pueblo de Galilea que se llamaba Nazaret, a una joven que estaba prometida. La versión original dice que estaba desposada con José, que era descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel se le apareció y le dijo, se te saluda a ti, que has sido agraciada con el más sublime favor de Dios. El Señor está contigo, que eres la más bienaventurada de todas las mujeres. Ella se quedó muy sorprendida y no sabía a qué venía aquel saludo, pero el ángel continuó diciéndole, no tengas miedo, María, Dios te ha escogido para el mayor privilegio, vas a quedar embarazada y a tener un hijo al que llamarás Jesús, será un gran hombre y recibirá el título de Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de sus antepasados David y reinará sobre el pueblo de Israel para siempre, porque su reinado no acabará jamás. Entonces María le preguntó al ángel, pero ¿cómo sucederá esto? Si yo ni siquiera estoy casada todavía. El ángel le contestó, sobre ti descenderá el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cobijará con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será reconocido como el Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth también ha quedado embarazada en su ancianidad. Se decía que no podía tener hijos, pero ahora ya está de 6 meses. Es que no hay nada imposible para Dios. Amén. Digan amén. Es que no hay nada imposible para Dios. ¿Y qué respondió María? María respondió, yo soy la esclava del Señor. Respondió María sencillamente, que haga conmigo como ha dispuesto, y tú me has dicho, en eso, como ha dispuesto y como tú me has dicho, en eso el ángel desapareció. María era una chica como cualquier otra de su época, de su mundo. En esa época el matrimonio judío constaba de 3 partes. La primera de ellas era el compromiso. Normalmente el compromiso se hacía cuando los contrayentes todavía eran niños, todavía eran pequeños, es decir, lo hacía entre los padres, ¿verdad? Se acordaba el matrimonio entre los padres y se hacía el compromiso. Esta era una etapa que se podía romper. Si alguna de las familias quería echarse para atrás, todavía podía interrumpirse el compromiso y cancelarse. Los judíos de esa época pensaban que el matrimonio es algo tan serio que no le daban lugar a los dictados del corazón, es decir, lo hacían con la cabeza. Los padres tomaban la decisión. Dicho sea de paso, si usted quiere profundizar un poco en las tradiciones de los judíos y el matrimonio y la casamentera, y todo eso, hay una película muy buena, muy antigua, pero muy buena, se llama Violinista en el Tejado, The Fiddler on the Roof, que es de las tradiciones más importantes de los judíos. En fin, entonces el matrimonio constaba de 3 partes, el compromiso, que era cuando eran niños, los padres tomaban decisión por ellos. Los contrayentes ni se conocían, eran chiquitos jugando cada quien, ella con muñequitas y él con, no sé si, no, con carritos no puede ser, ¿verdad? Pero con carretitas, y los comprometían. Luego estaba lo que se conocía como el desposatorio o el desposorio. Era lo que podríamos llamar, ya se hacía cuando llegaban a cierta edad de adultos. Dicho sea de paso, un jovencito judío o una jovencita judía eran considerados adultos a los 12 años. Me parecían muy jóvenes a mí, pero así era la ley. Entonces, en ese momento se hacía el desposorio. Este ratificaba el compromiso que se había hecho cuando ellos eran niños. Esta parte del matrimonio era totalmente vinculante. Una vez que se daba ese paso, ya el matrimonio no estaba consumado, pero ya no se podía romper tan fácilmente a menos que se diera una carta de divorcio. En ese periodo de desposorio, los novios todavía cada quien vivía en su casa, no se consumaba a través de la unión física el matrimonio y duraba aproximadamente 1 año.
Y después del desposorio estaba lo que era el matrimonio, ¿verdad? Que se había ratificado un año antes y se hacía la ceremonia y todo. Entonces tenía tres partes, ¿verdad? El compromiso, el desposorio y el matrimonio en sí mismo, ¿verdad? O propiamente dicho. Entonces, ¿por qué menciono esto? Para que estemos al tanto de lo que estaba pasando María. María estaba desposada, es decir, ya estaba en la segunda etapa del matrimonio judío. Es decir, ya era un compromiso que no era tan fácil romper. De hecho, estas costumbres dan lugar a ciertas expresiones que se contradicen. Por ejemplo, si el novio en ese periodo del desposorio moría por algún accidente o iba a la guerra o le caía una casa encima, lo que sea, moría, se llamaba a la muchacha que era una viuda virgen, porque todavía no se había consumado la relación a través de la unión sexual, sino que hasta el matrimonio. Entonces, en ese proceso, en el desposorio, estaba María cuando un ángel se le apareció y le da una salutación extraña, y María muy humildemente, una muchacha de una aldea, de un lugar pequeño, de un caserío pequeño, no era de una metrópoli, era una mujer humilde, dice, pero ¿y a qué viene este saludo conmigo? Se queda extrañada, pero no estará equivocado el ángel, ¿verdad? No será alguien más. Y el ángel le dice lo que va a suceder con ella. ¿Cómo responde María a todos estos acontecimientos? Primero, obviamente estaba emocionada, porque siempre era una sorpresa el desposorio, ¿verdad? Ver si el novio que le habían escogido hace muchos años atrás le iba a gustar, ¿no? ¿Saben una cosa además? Entre esos matrimonios arreglados que todavía se dan en el Medio Oriente, todavía suceden en el Medio Oriente, no creo que en Israel, pero en otras partes del Medio Oriente sí, el índice de divorcios es menor que el índice de divorcios entre el mundo occidental, donde cada quien decide por su cuenta. Qué curioso, ¿no? Pareciera que esté al revés. Si no sé si será por respeto a los padres o porque los padres tienen el ojo clínico, ¿verdad? Uno quisiera, no sé, es difícil encontrar el candidato adecuado, ¿verdad? Pero entre ellos el índice de divorcio es menor todavía en nuestros días. Y ahí estaba María, estaba emocionada, había conocido a su galán, había conocido a su José, a su peor es nada, como quiera llamarle, ¿verdad? Y de repente sucede algo que puede trastornar y echar y dar al traste con todos los planes que tenía. Porque iba a quedar embarazada y ella le dice, pero ¿cómo es posible eso si yo estoy desposada pero no me he casado todavía? Si yo no he tenido relaciones con nadie, soy virgen. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás del Espíritu Santo y llevarás esto. Pero eso significaba un cambio drástico de planes en la vida de María. Eso significaba que primero había que esperar cómo reaccionaba José. Es otra parte de la historia, hablaremos de José en otro momento, hoy estamos hablando de María. Sin embargo, María responde como cada cristiano debe responder al llamado de Dios. El mensaje de Dios complicó la vida de María, trastornó la vida de María, puso su mundo al revés, puso en riesgo su matrimonio porque José estaba en pleno derecho de decir, el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Y María sabía lo que se estaba enfrentando. María sabía lo que significaba semejante cambio en su historia. Sin embargo, responde. La sumisión de María al mensaje de Dios es sumamente ejemplar. Ella responde, yo soy la esclava del Señor. Es decir, yo soy la esclava, Él es el Señor. Respondió María al ángel sencillamente y dice que haga conmigo como ha dispuesto y como tú has dicho. No se puso a cuestionar, no se puso con interrogantes, ni con requisitos, ni con condiciones. No,
Su sumisión es ejemplar. Que el Señor haga conmigo como Él ha dispuesto, porque yo soy su esclava. ¡Wow! ¡Qué lección nos da María, ¿no? ¿Qué lección nos da esta muchachita de campo? Tendría, qué sé yo, 16, 17 años, no mucho más, no mucho menos que eso. Todavía era una muchachita humilde. Yo veo a mi nieta mayor, cumplió 9 años ayer, y ha crecido rodeada de amor, de afecto por sus padres. Desde chiquita va a la iglesia, sabe lo que es el Espíritu Santo. Entonces, yo le digo que es yo le digo mi pequeña florecita. Así le digo, my little flower. Y ella es inocente, todavía no hay maldad, todavía no hay malicia en ella, está creciendo. Y María debió haber sido así, una muchachita de campo, muy sencilla, muy humilde, muy inocente, con sueños como todas las niñas, ¿verdad? Sueñan con sus príncipes y sueñan con, ¿verdad? Sin duda el deseo de casarse, pero esa muchachita tan frágil, tan inocente, tan sencilla, nos da una de las lecciones más importantes de cómo debemos responder cada uno de nosotros al mensaje de Dios. ¿Verdad? Decirle, Señor, hágase conmigo como tú desees. Cúmplase en mi vida tu voluntad, tu propósito. Ella estaba dispuesta a aceptar lo que Dios decidiera. ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar lo que Dios decide? Porque sabes una cosa, al igual que María, cuando Cristo viene a nuestra vida, trastorna todo nuestro entorno. Porque al final de cuentas, ya no depende de nosotros, sino depende de Él. Él pasa a ser el centro, el amo, el Señor, el Rey. Ella está dispuesta a aceptar todo lo que Dios decidiera. No hizo preguntas, no puso condiciones, puesto que lo que Dios había decidido correspondía solamente a la voluntad del supremo creador del universo. Nosotros podemos ir como María en una dirección y de repente, no un ángel del Señor, pero el Espíritu Santo nos muestra, nos abre los ojos, quita la venda de nuestros ojos y entendemos el mensaje de Jesús. Hasta ahora hemos tenido un sistema de valores que nos ha parecido correcto. Hasta ahora hemos tenido un orden en nuestras prioridades que nos ha parecido correcto. Pero cuando Cristo se revela delante de nosotros como nuestro Salvador, como nuestro Señor, eso se trastoca, eso cambia, eso se trastorna, porque ya no depende de lo que yo quiero, de lo que es mi voluntad, sino de lo que es la voluntad del Señor, y nosotros nos convertimos simple y sencillamente en siervos y siervas de Dios. La actitud de María fue la de una mujer creyente y obediente a la voluntad de Dios, ¿verdad? Bien la definió su pariente Elizabeth cuando dijo en Lucas 1:45, bendita seas por haber creído que se cumpliera lo que Dios te ha anunciado. Bendita eres. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que María no era muy diferente a nosotros. María era un ser humano como cada uno de nosotros, una mujer como todas las que están en este lugar, con sus dudas, con sus luchas, con sus conflictos, con sus interrogantes, y Dios se le aparece y ella en una sencillez increíble y en una obediencia ejemplar le dice, Señor, hágase conmigo lo que tú quieras. Y entonces su prima Elizabeth, inspirada por el Espíritu Santo, porque estas palabras se registran en Lucas 1:45, dice, bendita seas por haber creído que se cumplirá lo que Dios te ha anunciado. Cuando nosotros creemos lo que Dios ha anunciado para nosotros,
Cuando nosotros creemos el propósito de Dios para nuestra vida y lo aceptamos en nuestro corazón, nos ponemos en esa misma posición de María, de ser bienaventurados, cuando obedecemos y aceptamos la voluntad de Dios sin poner condiciones. Además, es ejemplar la sencillez y humildad con que María recibió el mensaje de Dios, ¿verdad?, que había de transformar su vida de una manera radical. ¿Sabe? No tenemos el más mínimo indicio para comenzar en que aquel honor tan grande que le estaba dando la hizo sentir a ella especial ¿verdad?, y mejor que los demás. No, ¿verdad?, por ser la futura madre del Mesías. No era cualquier cosa lo que el ángel le había anunciado. ¿Sabe? Había algo que mantenía a los judíos vivos con esperanza en medio de 400 años de silencio profético. A ver, me explico. Antes de Juan el Bautista, hubieron 400 años en que no hubo profeta en Israel. No hubo voz de Dios. Por 400 años el cielo se cerró y Dios no les habló. Pero había algo que mantenía a los judíos con esperanza: la promesa del Mesías. El Mesías que vendría a darle libertad a Israel. Muchos malentendieron el mensaje y le dieron un significado político. Y pensaban que el Mesías iba a venir rodeado de ejércitos con grandes espadas en caballos blancos a aniquilar a los romanos, que eran los que tenían la hegemonía, el control, el poder en esa época de la historia. Pero más que eso, Dios estaba hablando de un Mesías que iba a libertar al hombre desde su interior hasta la eternidad. Así que ellos tenían esa promesa. María sabía quién era el Mesías. Ella había escuchado desde niñita que un día el Mesías iba a venir. A ella le habían enseñado en la escuela dominical, ¿verdad?, en las clases, en la escuela popular, en la escuela pública, que un día el Mesías iba a venir y iba a traer libertad a Israel. Así que cuando el ángel se le revela, ella al final entiende que su responsabilidad es grande, es enorme, que es un privilegio enorme el que Dios le está dando, pero no por eso se llena de orgullo y se va a la montaña y dice: no, ahora tienen que servirme porque yo soy la elegida, porque yo soy la mera mera, ¿verdad? Porque yo soy por medio de la cual Dios va a manifestar su gloria y va a cumplir su promesa. No, no hay ningún indicio de eso. María asume su misión, asume su llamado, asume su responsabilidad con humildad. Y lejos de recluirse en un lugar seguro, rodeada de sirvientes, imagínense qué privilegio, iba a ser la madre del Mesías. Así que cualquiera hubiera dicho: no, bueno, ese es un título, ¿verdad?, que no cualquiera recibe. Así que ¿a dónde están mis siervas? ¿A dónde están mis siervos? ¿A dónde están los que van? No, lejos de recluirse, en los versículos de contexto, la vemos emprendiendo un molesto viaje para ir a ayudar a su prima Elizabeth, que estaba embarazada a una edad muy avanzada. Y se va. Aquel extraordinario favor de Dios, la más grande bienaventuranza que una mujer pudiera recibir sobre la tierra, además de ser un gran privilegio, además de ser una gran responsabilidad, además de ser un gran honor, también concebía una gran prueba, como la huida al desierto cuando nace Jesús. Y finalmente, el momento supremo de ver a su muchachito, porque para toda madre el hijo puede tener 40 años, 30 años, y es su muchachito. ¿Sí o no? Puede estar bigotudo, barbón, esos bigotes, ¿verdad?, así grandototes, y se puede ver así como medio matón, pero para ella es un muchachito. Siempre. Y María fue llena de honor, pero también se enfrentó con el hecho de ver a su muchachito en la cruz, abandonado por todos, por aún aquellos que le siguieron. Era una gran responsabilidad,
Era un gran honor, pero con un alto precio. Y María respondió de la mejor manera que nosotros podemos imaginarnos. Lucas 2:35 registra las palabras de Simeón, un profeta de esa época, que cuando ve a María le dice estas palabras. Y en cuanto a ti, le dice, una espada te atravesará el alma. Porque sabía lo que María se confrontó. Ella disfrutó a Jesús de bebé, sus primeras palabras. Qué lindas son las primeras palabras de los niños, ¿no? Sus primeros pasos. Cuando empiezan a ayudar los chiquitos, ¿no? Que chiquitos empiezan a... Por ahí publiqué yo la foto de mi nieto, ayudándome, según él, a movernos de casa, empujando una caja, ¿verdad? Sí, la cosita así. Y uno lo ve y esos pequeños actos van llenándole la vida de sentido, de significado a los abuelos y a los padres. Pues María estaba llena de todas esas experiencias, sin embargo iba a llegar un día en que una espada le iba a atravesar el corazón. Ver a su hijo en la cruz del Calvario, verlo pasar por los azotes, por la caminata injusta en la ciudad hacia el Gólgota, hacia el monte de la Calavera. Porque al final de cuentas, hermanos, todo privilegio que Dios nos da podría encerrar un enorme sacrificio. Todo privilegio que Dios nos da podría tener encerrado un enorme sacrificio. A veces ese sacrificio es decirle que no a las amistades que nos han rodeado por muchos años, pero que hoy no comparten nuestra fe. A veces ese sacrificio tiene que ver con perder la cercanía y la relación casi con esos parientes que, aunque son muy buenas personas, no comparten nuestra fe. Y por más que les hablamos, tratan de apartarnos de Dios. A veces ese sacrificio tiene que ver con que ese trabajo que tú crees que es el mejor que Dios tiene que tú tienes en la vida, de repente Dios te dice, no, eso no es lo mejor, eso no es lo que yo tengo para ti. Yo tengo algo distinto para ti, yo tengo otros planes para ti. A veces el sacrificio consiste en que esa salvación tan grande que nosotros recibimos se contrasta cuando Dios nos dice, no, esa persona no es la que yo tengo para ti, porque no tiene tu fe, porque es diferente. Entonces, toda bendición, todo privilegio encierra en algún momento de nuestra vida un momento donde tenemos que decidir, ¿verdad?, soportar la prueba por eso que Dios nos ha dado. Pero sigamos adelante. Lucas 1:39 al 35 se registra de manera más completa el encuentro entre Elizabeth y María. Vamos a ir, me parece que lo tenemos, no estoy seguro, creo, no sé. Si no, póngame atención, Lucas 1:39 dicen adelante. Enseguida María lo dispuso todo y se puso en camino a toda prisa hacia un pueblo de los montes de Judá. Sí, ahí está. Cuando llegó a la casa de Zacarías, entró y saludó a Elizabeth, era su prima, de la que hemos venido hablando, que ya estaba mayor y que estaba embarazada. Cuando oyó Elizabeth el saludo de María, el niño, que era Juan el Bautista, nada menos, ¿verdad?, los grandes personajes de la vida, los primos, ¿verdad?, el dúo dinámico, este era el dúo dinámico. Cuando oyó Elizabeth el saludo de María, el niño se le agitó en el vientre y el Espíritu Santo inundó todo su ser. Y ella rompió a decirle a María en alta voz, bendita seas más que todas las mujeres y bendito sea el niño que vas a tener. ¿Cómo es que me concede a mí este honor de que venga a verme la madre de mi Señor? Tan pronto como penetró tu saludo en mis oídos, mi niño se puso a saltar de alegría en mis entrañas. Bendita seas por haber creído que se cumplirá lo que Dios te ha anunciado. ¡Wow! A María se le concedió la bienaventuranza de ser la madre del Hijo de Dios. Bien podría llenársele el corazón de una alegría trémula y maravillosa por tan grande privilegio, llevar en su vientre al mismo
Hijo de Dios encarnado en un cuerpo humano en el vientre de esta pequeña muchachita de Israel, ¿verdad? ¡Qué enorme privilegio! Y su prima se da cuenta que ese embarazo no es ¿verdad? No es cualquier cosa, no, hay algo especial en ese embarazo, hay algo especial en el fruto del vientre de María. Ella, y aún el niño mismo, Juan el Bautista, que era, ¿verdad? Por cierto, es que tantas ideas que se vienen con estos pasajes. ¿Cómo podemos pensar que un ser ya fecundado en el vientre de una mujer no es un ser humano? ¿Cómo podemos atentar contra la vida de una criatura formándose en el vientre de una mujer? Aquí dice que el bebé, que tenía ya como 6 meses, salta, ¿verdad? Y María, que recién estaba embarazada, también de alguna manera esos bebés se comunican y la otra se da cuenta de lo que tiene. ¿Cómo puede el mundo hoy día ser tan ciego para pensar que podemos atentar contra un feto, contra lo que ellos llaman un producto en el vientre de una mujer y pensar que tenemos el derecho de asesinarlo? Qué increíble, qué terrible, ¿no? Qué terrible circunstancia. Pero en fin, la historia sigue y se le llama de nuevo bienaventurada. Y sin embargo esa misma bienaventuranza iba a ser como una espada que le atravesara el corazón. Porque como hemos dicho ya, conllevaba la experiencia traumática de ver a su hijo clavado en la cruz del Calvario. La elección de Dios para cada uno de nosotros quiere decir a menudo un tiempo, un manto de felicidad y una cruz de angustia. Pastor, ya se puso dramático. No, es que si así fue para estos personajes de la Biblia, tuvieron que tomar decisiones que les dolió. Tuvieron que tomar decisiones que las sacaron de su zona de confort. El ser cristiano no tiene que ver con sentirnos bien necesariamente. El ser cristiano tiene que ver con tomar las decisiones que, aunque nos duelan, son las decisiones que nos acercan a la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y en nuestra vida práctica. Una de las características de esta sociedad en que vivimos es que es muy autocomplaciente, más que cualquier otra generación. Una de las características que define a este grupo generacional, que se conoce como milenios, es que son muy autocomplacientes. Todo gira alrededor de sentirme bien, de estar contento, de estar feliz. Y no es que estamos peleados con la felicidad ni sentirnos bien, pero quiero decirte, hombre, mujer, niño, adulto, que estás en este lugar, que si has tenido una experiencia con Dios, aunque esa es la experiencia más maravillosa que te ha pasado en tu vida, es muy posible que esa misma experiencia maravillosa en algún momento de tu vida te ponga en el punto donde tienes que decidir o agradar a los hombres o agradarte a ti mismo o agradar a Dios. Porque María fue extraída de su zona de confort. Ella fue sacada de su zona de confort. Ella fue sacada de su mundito ideal donde todo era perfecto, donde todo estaba en su lugar. Y fue puesta en un mundo para el que ella jamás pensó que debía estar. Cada uno de nosotros, cuando recibimos una experiencia de Dios en nuestra vida, recibimos un manto de felicidad, pero también pudiera ser una cruz de angustia. La inquietante realidad es que Dios nos escoge, Dios no escoge a una persona para darle tranquilidad necesariamente y comodidad. No, no necesariamente. Cuando Dios escoge a una persona es para usarla,
en un sentido no de desperdicio, sino en el sentido de darle propósito, no de manipulación, sino darle propósito, darle sentido a la vida de la persona. Por eso el ser cristiano tiene que ver no solamente con el gozo de la salvación, sino con el gozo del servicio a los demás. Muchos de nosotros soñamos con ser cantantes y no nos dio la voz. Es un arte, ¿no? Otros quisimos ser pintores y por ahí vemos cómo algunos nos quitamos la frustración, ¿verdad? Pintando botellitas de vino, ¿verdad? En una escuelita. Otros quisimos ser poetas y nada, pero hay un arte, el arte supremo. ¿Sabe cuál es el arte supremo? Más elevado que las canciones, que la poesía, que la literatura, que la pintura. El arte supremo es el servicio, es el servir a los demás. Ese es el arte supremo, esa es la quinta esencia de lo que se define como arte. Y el ejemplo más grande que nosotros tenemos es que el Hijo de Dios dejó su gloria, dejó su corona, dejó su poder, dejó sus atributos divinos, bajó a la tierra, se vistió de siervo y como siervo, ¿verdad?, estuvo dispuesto a pagar el alto precio, el más alto precio que pudiéramos imaginarnos para servirte a ti y a mí. Y por eso, así como María fue confrontada con ese mensaje de Dios y su vida se trastocó, su vida se cambió, su vida, su mundo bonito y fantasioso de alguna manera se deshizo, de la misma manera nosotros vamos a ser confrontados. Si el cristianismo que tú estás viviendo no requiere un sacrificio, no requiere un esfuerzo, no requiere una dedicación, menudo cristianismo es. Dice John Maxwell, uno de los hombres más célebres, motivadores, que trabaja en todo el mundo dando conferencias a los grupos de negocios, líderes de iglesias y de corporaciones tan grandes como Walmart, que es un imperio mundial, y muchísimas otras. Dice él que si tu meta no vale la pena luchar, que si tu meta no tienes que sufrir, no tienes que sacrificar, que si tu meta no es tan grande como para que tengas que poner tu máximo esfuerzo, probablemente tu meta no valga nada. Si nuestro cristianismo no nos reta, no nos impulsa a servir a los demás hasta que nos duela, hasta que tengamos que sacrificar, hasta que tengamos que decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad y no mi voluntad. Dios te va a llamar, Dios te va a hablar y esa palabra de Dios va a necesitar una respuesta que a menudo tiene que ver con sacrificio de nuestra parte, no para ser salvos, no me malentiendan. Todo lo que necesitábamos para ser salvos ya pasó, ya lo hizo el Señor. Somos salvos por fe, por gracia, cuando creemos en Jesucristo. Pero es que en la relación con Dios también va de nuestro lado, mostrando nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra entrega, nuestra respuesta a Él. Y es ahí donde es necesario que tomemos decisiones, que demos pasos, que tomemos rutas que posiblemente nos duelan. Puede ser que tú seas un empresario, y gloria a Dios que eres empresario, necesitamos empresarios aquí, pero puede ser que un día Dios te ponga en la disyuntiva entre hacer lo correcto para los negocios o hacer lo correcto para Dios. Hubo un hombre que era un tremendo negociante. Él se encargaba de recoger, él era como el IRS de esa época, cobraba los impuestos. Y obviamente tenía derecho a quedarse con una buena parte y otra parte, aunque no tuviera derecho, él se quedaba con ella.
Pero un día se encontró con el maestro. No era bueno para su negocio, pero era bueno para su alma. Muchos hombres se creen con la libertad de ser infieles a sus esposas. Al fin de cuentas todo el mundo lo hace. Pero cuando nos encontramos con Jesús, entendemos que no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo, que tenemos que cortar, que no podemos seguir haciendo. No tiene que ver con que si somos salvos o no somos salvos, no. Ya le dije, eso depende absolutamente, no podemos hacer nada nosotros para alcanzar la salvación más que aceptarla, pero sí podemos hacer mucho para mostrarle cuán agradecidos estamos al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. Hay personas que dicen, no, yo tengo mal genio y así voy a morir. ¿Sabes que puedes tomar la decisión y dar pasos para cambiar, para convertirte en un padre amoroso de tus hijos? ¿Sabes por qué las muchachitas se van desesperadamente de la casa cuando apenas cumplen la edad de mayores? Porque en sus casas lo que hay es un padre que nunca ha podido expresar el amor, el cariño y el afecto que sus hijos necesitan, y por eso se van corriendo con el primer con el primer mequetrefe, dijo, ¿verdad? Yo no tenía una palabra tan amable. No es cierto. Y mire, hermanos queridos, estamos en Navidad. Empezamos Navidad. Estoy terminando, ya cierro con esto. Yo sé, hay más que hablar, pero voy a cerrar. Bueno, no vamos a terminar. La Navidad hoy día es más igual que Thanksgiving y que cualquier otra fecha de esta época. Es más una ocasión para hacer negocios para nuestra sociedad. Es increíble, ya Thanksgiving, muchos negocios ya ni cierran o abren cada vez más temprano. En fin, y la Navidad es igual, pero nosotros podemos hacerlo diferente. Nosotros podemos hacerlo distinto. Celebramos el cumpleaños, el nacimiento de Jesús en esta Navidad. ¿No es cierto? Celebramos el nacimiento de Jesús, ¿sí o no? ¿Verdad? Esa es la Navidad. Celebramos que Cristo nació y hacemos el pesebre y hacemos todo, ¿verdad? Y está bien, ese es el sentido de la Navidad. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle los regalos a quien le corresponde, ¿no es cierto? ¿A quién le corresponden los regalos? ¿A nosotros? A lo mejor si naciste el 24 o el 25, pero si no, no te corresponden a ti. Corresponden al motivo de la Navidad, a Jesús. ¿Y qué le vamos a regalar al Rey? ¿Qué le vamos a regalar a Jesús? Primero le vamos a regalar nuestra actitud, nuestro corazón, y vamos a ser como María, y le vamos a decir, yo soy tu siervo, que se haga conmigo todo lo que tú tienes planeado para mí. Aunque eso implique dejar mi zona de confort. Esta semana, hagamos un experimento esta semana. Vamos a hacer un pacto. Vamos a decirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad esta semana. Puede ser que esa voluntad se te revele en algún momento en tu trabajo, cuando un sentimiento viene a tu corazón, una necesidad de hablarle a alguien de Jesús, viene a tu corazón y dice, ay no, pero me da pena, ¿verdad? O no voy a hacer que me corran, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer la voz de Dios? ¿Vamos a obedecer la voz del Señor? Vamos a hacer un experimento esta semana. Vamos a decirle, Señor, yo quiero regalarte mi voluntad esta semana. Y no solo esta semana, todo el resto de mi vida, ¿verdad? Como María, vamos a decirle, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y si tengo que hablarle a alguien, hazlo. ¿Sabe? El otro día nos movimos a un nuevo complejo de apartamentos. Estaba lluvioso y estaba una señora
bajando las cosas de su carro, ya una mujer adulta, una morenita. Y obviamente, yo desde que la vi dije, yo tengo que ayudarle. Pero está lloviendo, me voy a resfriar, ¿verdad? Estaba, oh my God, ¿verdad? Ve, cositas así, ¿no? Y no, yo dije, no, yo tengo que ir, porque era Dios poniéndome ese sentimiento. Y fui y me acerqué y le dije a la señora que si podía ayudarle, una dulce anciana, ¿verdad? Muy contenta, muy agradecida, con unas bolsas que apenas podía, y lo hice, y me sentí bien. Me sentí contento, me sentí bendecido. El otro día la señora de al lado también iba con una enorme bolsa de basura que apenas podía con ella en un carrito y obviamente, ¿verdad? La mejor manera de predicar es ayudando a nuestro prójimo. Y yo le dije, ¿puedo ayudarle? Esperando que me dijera que no, ¿verdad? ¿Puedo ayudarle con su basura? Y me dijo, sí, ¿verdad? Muchas gracias. No sé, y agarré la bolsa y la llevé a la basura. Esta semana vamos a hacer un reto, no un experimento. Vamos a hacer un reto. Vamos a decirle, Señor, esta semana yo quiero hacer tu voluntad. Y voy a estar atento a lo que tú me pidas hacer a favor de tu reino en la vida de otras personas. Tú no sabes lo que puede significar una palabra, una acción en la vida de una persona cuando quizás está pasando por la amargura de una separación o quizás está pasando con la incertidumbre de una enfermedad terminal o quizás está pasando por un momento de abandono o quizás está pasando por un momento difícil. Tú no sabes lo que tu acción pueda significar para ellos. Y si tienes oportunidad de hablarles de Dios, vamos a hacerlo. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar y le vamos a decir, Señor, queremos ser como tu siervo.